Si yo te dijera que resumieras toda la historia de Jonás, los 4 capítulos de Jonás, en una sola oración, ¿cómo escribirías esa oración? ¿Cómo escribirías esa oración? ¿Cómo lo harías? Pero creo que no hay mejor forma de resumir la historia de Jonás de la forma que el capítulo 2 la resume. En el capítulo 2, versículo 9, estudiamos hace 2 domingos, la salvación es del Señor. Creo que no hay mejor resumen del libro de Jonás que esta oración. La salvación es del Señor. La salvación que Dios da a las personas, no por su conducta, no por sus obras, sino por su gracia. Sino por su gracia. La salvación de Dios es solo por gracia. El domingo pasado, el pastor Carlos y este martes que estuvimos aquí discutiendo el mensaje del domingo, escuchamos sobre la gracia soberana de Dios. Pero, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? Aquí lo hemos dicho muchas veces. La gracia de Dios es recibir su perdón, es recibir la salvación de Dios sin nosotros merecerlo. Gracia es un regalo de Dios. Experimentamos la gracia de Dios cuando somos bendecidos, a pesar de que no nos merecemos esa bendición. A pesar de que nos merecemos por nuestro pecado la maldición. Desde que comenzamos la historia de Jonás hemos visto como cada personaje mencionado en esta historia ha experimentado la gracia soberana de Dios. Vimos que por la desobediencia de Jonás, esos marineros experimentaron la gracia soberana de Dios y recibieron la salvación que solo viene de Dios. El mismo Jonás experimentó la gracia soberana de Dios cuando Dios dispuso de un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuviera en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Eso fue parte de la gracia de Dios. Jonás fue rescatado por Dios. Vimos que fue rescatado del caos y la muerte sin Jonás merecerlo. Y fue allí en el fondo del mar, en el vientre del pez, donde Jonás pudo experimentar un cambio y un crecimiento espiritual. Y esa fue la gracia de Dios. También vimos que por gracia Dios le dio la orden al pez. Y ese pez vomitó a Jonás en tierra firme. Entonces el domingo pasado vimos que Carlos nos decía que por gracia Jonás recibe el llamado de Dios nuevamente por segunda vez. De ir a proclamar el mensaje en Nínive. Porque la ciudad de Nínive, la ciudad completa, como vamos a ver en el día de hoy, también iba a experimentar la gracia soberana de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en los versículos que nos quedan del capítulo 3. Vamos a continuar hablando de la gracia soberana de Dios. Vamos a ver la salvación de los habitantes de Nínive. El título del mensaje de hoy, la salvación de Nínive, Jonás 3. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1. Vamos a estar de pie para leer la palabra del Señor. Vamos a leer del 1 al 10, como dije, en la página 944 para los que tienen la Biblia nueva de la nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor, Jonás 3, del 1 al 10. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré.
Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey de sus grandes: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza. Y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió de mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Gracias te damos, Señor, porque por gracia tenemos tu palabra, porque por gracia podemos leerla, podemos entenderla, porque tú moras en nosotros. Y eso queremos, Señor, que tu Espíritu que mora en nosotros nos redarguya, Señor, para que podamos entenderla y podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar sus asientos. La idea central del mensaje de hoy es que Dios salva a las personas sin importar lo bueno o mala que sean, sin importar lo bueno o malo que sea el mensajero. Dios salva a las personas sin importar lo buena o mala que sean y sin importar lo bueno o malo que sea el mensajero. ¿Y qué vemos en esa idea central? La gracia de Dios. La salvación de un hebreo pecador, de Jonás, produjo la salvación de unos habitantes de la ciudad de Nínive. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Dejamos a Jonás a la orilla del mar en tierra firme. Ya el pez había vomitado a Jonás. Jonás posiblemente limpiándose el vómito, la baba, los jugos gástricos, el mal olor del estómago del pez. Y como forma de repaso del mensaje de Carlos el domingo pasado, vimos en el versículo 1, dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Dios le habló a Jonás por segunda vez. La primera vez, Jonás no quiso obedecer, queriendo huir de su responsabilidad de llevar el mensaje de Dios, el mensaje de salvación, el mensaje de gracia a los de Nínive, a los habitantes de Nínive. Ahora Dios le habla por segunda vez, una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad que nos muestra que Dios perdonó a Jonás. ¿Qué sería de nosotros, iglesia? ¿Qué sería de nosotros sin las segundas oportunidades de Dios? Carlos nos decía el domingo pasado que Dios no toma en cuenta nuestros pecados cuando nos arrepentimos y nos convertimos a Dios. Su bondad y su gracia soberana persiguen a los creyentes toda la vida. Qué bendición, ¿verdad? El Salmo 23:6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Discutíamos este martes, que by the way, espero que les esté gustando el nuevo formato de los servicios los martes.
No se lo pierdan, queremos ver a todos los que están aquí, los queremos ver los martes. Discutíamos el martes que Dios no nos abandona, ni se rinde con su pueblo, sino que Él se compromete a trabajar en nosotros y a través de nosotros hasta que Jesús venga por segunda vez. Y leíamos en Filipenses 1:6, estoy convencido precisamente de esto, decía Pablo, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Iglesia, Dios no nos abandona. No nos abandona. Él nos corrige, pero no nos abandona. Y así fue que hizo con Jonás. También decíamos que Jonás no se merecía ser usado por Dios, pero por la gracia soberana de Dios, Dios no abandonó a Jonás. Entonces le habla por segunda vez. Versículos 1 y 2, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Vimos que el mensaje de Dios fue breve, fue claro. Levántate, ve a Nínive. Vimos que era el mismo mandato del capítulo 1. Pero ahora, ¿de qué forma responde Jonás? Versículo 3, y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande y de un recorrido de 3 días. Ahora vemos a un Jonás transformado en acción. Ahora vemos a Jonás con una actitud diferente, obedeciendo el mandato de Dios. Vemos a Jonás dispuesto a obedecer a Dios. Jonás fue en dirección a la gran ciudad enemiga, ciudad grande en tamaño y ciudad grande en población, y una ciudad de grande maldad y violencia. ¿Qué estaría pensando Jonás de camino a Nínive? ¿Qué estaría pensando Jonás de camino a Nínive? Hay veces que yo me pongo a leer la Biblia y me hago preguntas así. A veces se me va el tiempo devocional pensando en una sola pregunta. Posiblemente estaba pensando en su experiencia en el fondo del mar y dentro del pez. Posiblemente estaba pensando de lo que me hubiera evitado si hubiera obedecido desde un principio. Posiblemente estaba pensando en su transformación, en el cambio espiritual que había recibido y su compromiso de obedecer a Dios. Posiblemente estaba pensando en la gracia y en la misericordia de Dios. Posiblemente estaba asustado. Sabemos que iba a una ciudad enemiga, a una ciudad violenta, de mucha maldad. Yo meditaba en la vida de Jonás hasta este momento en la historia, hasta este versículo, el versículo 3. Y lo tanto que se parece a mi vida. Lo tanto que se parece a mi vida. No sé si a ti te pasó cuando leías a Jonás. Iglesia, posiblemente has tratado de huir de la presencia de Dios y huir de tu responsabilidad de cristiano. Posiblemente crees que por tu desobediencia, por tu pecado, por tu desobediencia pasada y tus pecados pasados, Dios te rechaza. Dios ya no cuenta contigo. Posiblemente piensas que tu pecado es tan grande o es tan vergonzoso y que la idea de huir de Dios parece más fácil que humillarse ante su presencia. Posiblemente temes que tu pecado te haya hecho inútil para los propósitos de Dios. Pero quiero que recuerdes, más que tu pecado,
y más que tu deseo de huir de la presencia de Dios, recuerda que la gracia soberana de Dios, recuerda la gracia soberana de Dios. Recuerda que la gracia soberana de Dios, la gracia soberana que experimentó Jonás, está disponible para ti. Está disponible para ti la gracia soberana de Dios que te puede rescatar, que te puede transformar para usarte para su gloria. Dios te usa para su gloria, no importando tu pasado. Y si tú estás aquí en esta tarde, si tú estás aquí escuchando la palabra de Dios, tú estás experimentando la gracia de Dios. Recuerda eso. Dios te dice hoy, Él no te abandona. Dios no te abandona. Dios no se rinde. Y la obra que comenzó en tu vida, Él la terminará, la perfeccionará hasta que Jesús venga por segunda vez. Hasta el capítulo 3, Dios todavía no ha terminado con Jonás. Todavía está bregando con Jonás. Iglesia, hasta el día de hoy, Dios no ha terminado con nuestras vidas. Él sigue obrando en nuestras vidas. Lo que tenemos que hacer es confiar y ser obedientes. Descansar en Él como cantábamos. Confía y sé obediente. Versículo 4. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Ahora vemos que Jonás por fin, ¿dónde está? Dentro de la ciudad. Está dentro de la ciudad proclamando el mensaje de Dios. ¿Y qué proclamaba Jonás? Dentro de 40 días Nínive será ¿qué? Arrasada. Será arrasada significa que Nínive iba a ser destruida completamente. ¿Y qué significa eso? Que el mensaje de Jonás fue que fue un mensaje de juicio y destrucción. Un mensaje de juicio y destrucción. Ahora, estamos hablando de la gracia de Dios, de la gracia soberana de Dios. ¿Pudieron ver la gracia y misericordia de Dios en esta proclamación de juicio y destrucción? ¿Lo pudieron ver? ¿Dónde se encuentra esa gracia? ¿Alguien que me diga? ¿Ah? ¿Se los está avisando? ¿Y qué más? ¿Qué más? Que le está dando 40 días para que se arrepientan. No los está destruyendo inmediatamente. Fue un mensaje de gracia y misericordia porque Dios les dio 40 días. Dios le dio suficiente tiempo a Nínive para que se arrepintiera. Hay personas que dicen que estas palabras fueron solo un resumen del mensaje de Jonás. Podemos especular. Pero si fue un resumen o no, podemos estar seguros que Jonás proclamó la palabra directa de Dios. ¿Qué respuesta? Sabemos la respuesta del pueblo de Nínive, pero ¿qué respuesta estaría esperando Jonás? ¿Qué respuesta estaría esperando Jonás? Yo creo que la respuesta de los ninivitas fue fascinante. Fue fascinante. El punto número 1, creer en Dios. El versículo 5 dice: entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. ¿Qué es cilicio? Cilicio es una vestidura áspera. Si piensan en la tela de saco, la tela de saco cerca de tu piel pica y molesta. Eso era una vestidura de cilicio.
Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Dice que todos los habitantes que creyeron en Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Ahora, yo me pregunto, tengo una pregunta aquí que es un párrafo completo. Dice, ¿cómo es posible que todos los habitantes de Nínive hayan creído en Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, si primero fue Jonás el que habló y segundo fue un mensaje de juicio? ¿Cómo es posible que ellos hayan creído en Dios? Iglesia, porque el mensaje vino ¿de quién? De Dios. Ese mensaje venía de Dios y tenía el poder de Dios. Los habitantes de Nínive respondieron cómo lo hicieron, porque la palabra de Dios es su poder para salvación. Su misma palabra es el poder para salvación. Jonás fue el que habló, pero ellos no sintieron que fue la voz de Jonás la que escucharon. A través de Jonás y el mensaje, ellos reconocieron la voz de Dios. Qué fascinante, ¿verdad? Qué fascinante. Pero ¿sabes qué, iglesia? Eso no ha cambiado en el día de hoy. Eso no ha cambiado en el día de hoy. Dios quiere que hablemos su palabra, porque su palabra es la que hace el efecto deseado para salvación. Su palabra, y podemos resumirlo al Evangelio, es el poder de Dios para salvación. Pablo nos lo dice en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, pues él es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Del judío primeramente y también del griego. Jonás habló las palabras de Dios y los ninivitas respondieron creyendo en Dios. Para el asombro de Jonás y para el asombro de toda persona que lee el versículo 5, los ninivitas no respondieron con violencia ni con burla. Estoy seguro que Jonás esperaba eso. Al contrario, ellos creyeron en Dios y hubo arrepentimiento. Hubo arrepentimiento. Y esto nos deja ver, iglesia, que no hay duda que la salvación es de ¿quién? Del Señor. La salvación es del Señor. Punto número 2. Arrepentimiento. Versículos 6 al 8. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono. Se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. Y mandó a proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey de sus grandes, ni hombre ni animal, ni buey ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Estaba leyendo el versículo 7 ahora que habla de ni hombre ni animal, ni buey ni oveja prueben cosa alguna, no dejen que pasten o beban agua. Eso me deja ver a mí ahora, no escribí nada de eso, pero me deja ver a mí que estaban más interesados en el perdón de Dios que esos animales murieran. Noten todo lo que hizo el rey. Noten todo lo que hicieron los habitantes de Nínive y noten lo que hicieron los animales de la ciudad. Primero, creyeron en Dios. Segundo, proclamaron ayuno. Tercero, se vistieron de cilicio. Cuarto, clamaron a Dios con fuerza. Y quinto, se volvieron de sus malos caminos y de su violencia. Lo que vemos en el rey
Y los habitantes de Nínive es una hermosa iglesia, una hermosa demostración del proceso de arrepentimiento y salvación que se encuentra en la Biblia. Lo que experimentaron los habitantes de Nínive es lo que todo creyente en Jesucristo experimenta en el momento de su salvación. ¿Y sabes qué? Continúa experimentando toda su vida en el proceso de santificación. Lo que experimentaron los habitantes de Nínive es lo que todos nosotros debemos experimentar día a día en nuestro proceso de santificación hasta que Jesús venga. Lo primero que demostraron los habitantes de Nínive fue arrepentimiento. Dice que proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. El versículo 5 dice, entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Después de creer en Dios, ellos fueron convencidos de pecado y de maldad. Ellos supieron que estaban mal, que estaban en pecado. Ahora, me pregunto yo, ¿quién convenció a los ninivitas de su pecado? Dios mismo. Y lo maravilloso es que su convicción de pecado, su convicción de pecado produjo en ellos un arrepentimiento y la acción de ayunar y de vestirse de cilicio. Cuando habla de ayuno y vestirse de cilicio es una señal. Lo que hicieron ellos fue una señal y una forma de expresar humillación. Fue una forma de expresar culpa por su pecado. Una forma de expresar aflicción, tristeza por su pecado. Y al ser convencidos de pecado, hubo arrepentimiento y su arrepentimiento produjo humillación, culpa y aflicción por su pecado. Esto me llama mucho la atención porque para muchos cristianos, incluyéndome a mí, para muchos cristianos no pasan de la convicción del pecado. Se quedan ahí. ¿Cuántas veces hemos sido convencidos de pecado por Dios a través del Espíritu Santo y no hacemos nada al respecto? ¿Cuál es el propósito de ser convencidos de pecado? Humillación, culpa y arrepentimiento. Lo mismo lo vimos con Jonás. Iglesia, cuando Dios te convenza de pecado, cuando Dios nos convenza de pecado, no nos quedemos con las manos cruzadas. Dios quiere humillación, Dios quiere arrepentimiento. Lo que hicieron los ninivitas fue una expresión de su humillación, de su culpa y arrepentimiento por su pecado. Vemos también que el rey de Nínive dio el ejemplo de arrepentimiento al sentarse en cenizas. Se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. Se despojó de su manto, o sea que se despojó de sus ropas bien lujosas y bien costosas. Se cubrió de tela de saco y se humilló al sentarse en cenizas. Vemos que el rey, una autoridad, poder, el rey fue el ejemplo más grande de humillación, culpa y arrepentimiento que los habitantes de Nínive pudieron presenciar. Pero noten que no solo el arrepentimiento produjo humillación y culpa. Vemos que también produjo un clamor a Dios y un cambio de vida. Y ese es el punto número 3. El versículo 8 dice, cúbranse de cilicios hombres y animales.
y clamen a Dios con fuerza. Clamen a Dios con fuerza y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Clamen a Dios con fuerza. ¿Cuándo fue la última vez que clamaste con fuerza? ¿Cuándo fue la última vez que oraste con fuerza? Esto es bien interesante porque Nínive era un pueblo gentil. Era un pueblo que no conocía a Dios. Pero cuando escucharon la voz de Dios, a través de Jonás, ¿qué hicieron? Supieron arrepentirse. Supieron cómo clamar a Dios. Supieron cómo volverse de su mal camino. Iglesia, ¿cuánto más nosotros los creyentes? ¿Cuánto más nosotros que conocemos más? Hoy día conocemos más que los ninivitas. Y hasta conocemos más que Jonás. ¿Cuánto más nosotros que tenemos el privilegio de vivir y conocer las maravillas, la maravillosa gracia de Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Y podemos libremente volvernos, podemos arrepentirnos a Dios por su gracia y gran misericordia. Y muchas veces no lo hacemos. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Definitivamente que la respuesta de Nínive fue fascinante y fue sorprendente. Ahora miren lo que dijo el rey. El punto número 4, salvación por gracia. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Esto que está diciendo el rey aquí en el versículo 9 es una teología saludable. Vemos que el rey supo que él mismo, ni ninguno de los habitantes de Nínive podía manipular a Dios. El rey supo que la salvación era del Señor y era solo por gracia. El rey supo que el juicio de Dios es justo y que Dios tiene misericordia con el que Él quiera tener misericordia. El rey y todo habitante se arrepintió de su pecado, hicieron clamor a Dios y se apartaron de sus malos caminos, pero el rey entendía que su perdón y su salvación eran exclusivamente de Dios. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva. Quizá Dios nos salve. Quizá Dios no nos destruya. Ellos entendían la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Y cómo responde Dios a la respuesta del pueblo de Nínive? ¿Cómo responde Dios a su arrepentimiento, clamor y al apartarse del mal? Punto número 5, compasión y misericordia. Versículo 10. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahora ven por qué le dio 40 días. Dios soberanamente ve a los ninivitas y acepta su arrepentimiento, acepta su clamor y acepta el apartarse de sus malos caminos. Dios tuvo compasión y misericordia con los de Nínive. Por eso fue que Dios envió a Jonás a Nínive. Por eso fue que Dios le dio el mensaje por segunda vez a Jonás. Por eso Dios le da 40 días,
a Nínive. La salvación, iglesia, la salvación de un hebreo pecador, de Jonás, produjo la salvación de los habitantes de la ciudad de Nínive. Porque Dios salva a las personas sin importar lo buena o mala que sean. Y sin importar lo bueno o malo que sea, ¿quién? El mensajero. Necesitamos ver el ejemplo de Jonás para animarnos a predicar el evangelio de Cristo a otras personas. Necesitamos estar conscientes de la gracia de Dios en nuestras vidas para poder llevar ese mensaje de gracia a otras personas. Y no hay duda, iglesia, que la gracia soberana de Dios llegó a Nínive. A través de la salvación de este pueblo gentil, podemos ver que Dios obró y obra en la historia para extender su gracia soberana a personas que no se lo merecen. Iglesia, eso es lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Si tú eres creyente, eso es lo que ha hecho Dios en tu vida. Él ha extendido su gracia soberana para perdonar tu pecado y darte salvación. Miren lo que nos dice Jesús en Mateo 12:41. Y si tienes un lápiz, bolígrafo, ¿cómo es que le dicen? Lapicero, un marcador, subráyalo en tu Biblia, en la tableta, en el teléfono. Mateo 12:45 dice: los hombres de Nínive esto lo dijo Jesús. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Algo más grande que Jonás está aquí. Jonás fue a Nínive a proclamar juicio al pueblo de Nínive. Nínive se arrepintió y la misericordia de Dios llegó a Nínive. Iglesia, uno más grande que Jonás ha venido a nosotros. Y si no sabes quién es Jesucristo. Jesucristo, la ira de Dios y el juicio proclamado a Nínive por su maldad fue real. Pero Dios tuvo compasión y misericordia con ellos. Iglesia, la ira y el juicio de Dios por el pecado sigue siendo real hoy día. Pero uno más grande que Jonás ha venido a nosotros. La razón por la cual Dios puede perdonar nuestros pecados y nosotros experimentar la gracia soberana de Dios es porque Jesucristo vivió una vida sin pecado, murió en la cruz por nuestro pecado y resucitó al tercer día. Uno más grande que Jonás ha venido a nosotros. Let's make a t-shirt. Uno más grande que Jonás ha venido a nosotros. Quiero terminar con Romanos, leyendo a Romanos 3, 24 al 26 y dice: todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia,
porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, incluyendo los pecados de Nínive, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Por su santidad y justicia, hablando de Dios, por su santidad y justicia, Dios tiene la santa obligación de condenar a todos los hombres. Pero aquellos que creen, aquellos que se arrepienten de su pecado, aquellos que se arrepienten de su pecado, aquellos que claman a Dios por misericordia y se apartan de sus pecados, por gracia son declarados justos y su condenación ha sido cancelada. Porque uno más grande que Jonás ha venido a nosotros. ¿Quién se alegra de esa verdad? Amén, ¿verdad que sí? Porque uno más grande que Jonás ha venido a nosotros. Eso es razón suficiente para gozarnos, para adorar a Dios. Y no solo adorarlo aquí, sino adorar a Dios con nuestras vidas, con todo lo que hagamos. Tito y Alexa. Porque uno más grande que Jonás ha venido a nosotros. Gracias te damos, Señor. Como decíamos hace poco, Dios, tú conoces hasta lo más profundo de nuestros corazones. Tú conoces todos nuestros pecados. Y no podemos escondernos de ti. No podemos escapar. Y estoy tan agradecido por tu gracia, por tu misericordia, porque tú no me abandonas. Tú no nos abandonas. Y sabemos que tú no has terminado con nosotros. Señor, no dejes de convencernos de pecado. No dejes de convencernos de pecado. Que haya en nosotros un deseo intenso de arrepentirnos, de clamar con fuerzas por misericordia y apartarnos de nuestros malos caminos. Señor, estamos delante de ti, pecadores, agradecidos porque uno más grande que Jonás vino a nosotros. Jesucristo vivió la vida que hoy nosotros no podemos vivir. Jesucristo fue a la cruz y sufrió el castigo que yo me merezco, que nos merecemos por nuestro pecado. Y mejor que eso, resucitó al tercer día. Así fue, Señor, para que nuestra fe no fuera en vano. Gracias, Señor. Señor, mira los corazones en esta tarde. Aquellos que están siendo convencidos de pecado en este momento, que haya arrepentimiento en sus vidas. Y que podamos vivir nuestras vidas confiados en tu gracia y misericordia. Confiando en tu gracia soberana. Confiando en el sacrificio perfecto de Jesús. Sacrificio todo suficiente para que podamos estar parados ante tu presencia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.